mañana y en cada tarde, no dejes de adorar al Señor. En cada sonrisa y en la tristeza y en todo tiempo y estación. Por tu amor y tu poder, por tu obra en nuestro ser, por tu misericordia te alabaré. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Grítalo a los cielos, únete a los ángeles, alábalo por siempre en tu ser. Que toda la tierra y todo lo creado adore a su creador. Por tu amor y tu poder, por tu obra en nuestro ser, por tu misericordia te alabaré. Todo lo que respira alabe a Dios. 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 Todo lo que Bueno, muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Qué bueno estar juntos en esta mañana para alabar a nuestro Dios. Hoy el texto que dirige nuestra liturgia está en Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16. Y dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En otras versiones dice para la ayuda necesaria. ¿Qué tal si te pones en pie y juntos oramos a nuestro Dios con base en este texto, pensando en el regalo tan inmenso que es poder acercarnos a un Dios que es 3 veces santo, a un Dios que es perfecto, a nuestro Dios que es todopoderoso, a nuestro Dios que es el creador de los cielos y la tierra, y usted y yo, siendo pecadores, frágiles, infieles, por misericordia de nuestro Dios y gracia nos podemos acercar a Él. Y no solo nos podemos acercar, lo podemos hacer con confianza, porque nuestro Dios Padre es Dios cercano y se acerca a estos que le buscan. Y este regalo es un mérito no obtenido por nosotros, sino gracias a los méritos obtenidos por Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué tal si con esto en la mente y en el corazón levantamos esta oración a nuestro Dios en esta mañana de invocación? Padre bueno, gracias. Gracias porque estamos en este lugar, porque tú nos has atraído, Señor, porque tú nos has seducido. Tú planeaste desde antes de la fundación del mundo que nosotros fuéramos tus hijos. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Y gracias por ser un Dios cercano, un Dios que no tenemos que hacer sacrificios y cosas extrañas y religiosas, Señor. Al contrario, tú te acercas a nosotros, tú te revelas a nosotros, tú te muestras a nosotros a través de tu palabra inspirada por el Espíritu Santo, el cual también la ilumina, Señor.
Y por eso hoy nuestro corazón rebosa de gozo y confianza, porque por los méritos de Jesús en la cruz podemos acercarnos a ti en confianza. Y aquí estamos nosotros, pecadores delante de un Dios santo, delante de un Dios poderoso. Y venimos en esta mañana para decirte juntos que tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra, que te reconocemos como el único Dios verdadero y suficiente, que te reconocemos como soberano, como providente, como Dios justo, como Dios bueno. A ti, solo a ti reconocemos. Y oramos, Dios, para que guíes esta reunión, que nuestra mente y nuestro corazón y cuerpo sean hoy adorándote, Señor. Que te cantemos con entendimiento, que no cantemos emocionados, sino entendidos de quién eres tú. Porque de esto se trata, Señor, una preciosa adoración corporativa, de cantarte a ti y de cantarnos unos a otros, que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dígale al hermano, a la persona que está allí junto a usted, si nos está viendo en la transmisión, nuestra esperanza está viva, porque Cristo está vivo. Amén. Él está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, preparándonos un lugar, y un día le veremos cara a cara. Vamos a adorar al Señor y a proclamar unidos que Él es nuestra esperanza viva. Toda la alabanza sea al Dios vivo. Toda alabanza sea a mi Dios, me hizo renacer, en Jesucristo me justificó por medio de la fe, por el poder de su resurrección. Hoy tengo vida, soy nueva creación, eterna es la herencia que me espera en Él. Mi esperanza viva está, mi esperanza viva está. Toda pena pasará, grande es su fidelidad. Dios me ha llamado a la santidad en todo mi vivir, en obediencia a su voluntad, a Él voy a seguir, porque fui rescatado de la vanidad, Él con su sangre me dio libertad, y aunque no pueda verle, sé que le puedo amar. Mi esperanza viva está, mi esperanza viva está. Toda pena pasará, grande es su fidelidad. Oh, 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 oh. Si sometida a prueba es mi fe ante la aflicción, es momentáneo este padecer, Dios es mi guardador, y aunque atraviese por la prueba sé, puedo gozarme porque Él es fiel. A Dios sea la gloria, Él es mi salvación, mi esperanza viva está, mi esperanza
Así es, dele su mejor aplauso a Él. Que usted y yo hemos venido a adorarlo solo a Él. Él es el único en el cual podemos poner nuestra esperanza, porque por medio de su palabra de vida nos ha dado vida eterna. Y su palabra, dice el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el verbo era la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó en medio nuestro. Amén. Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos conocerte más a través de tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Dile a tu hermano que está ahí junto a ti, dile: la palabra del Señor es la que nos da vida, vida eterna. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Vamos. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Esa es nuestra oración. Enséñanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Así es, vamos a decir unidos que el cielo y la tierra se desvanecerán, pero que su palabra permanecerá. Amén. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Así es. Por tu palabra, Hebreos 4, del 12 al 16, que es el texto del Nuevo Testamento que hoy nos dirige en nuestra celebración dominical. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas
ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, estamos proclamando que tu palabra es viva y es eficaz, que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y del alma humana. Tú conoces nuestro corazón, un corazón que se deleita más en otras cosas que en tu palabra, Señor. Perdona mi pecado, perdona nuestro pecado como iglesia, porque nuestro deleite, nuestra delicia, al contrario de como dice el Salmo 1, Señor, que debemos deleitarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, muchas veces no lo hacemos. Con esto, Señor, nuestro corazón hoy se humilla delante de ti, porque sabemos y reconocemos cuánto, Señor, cuánto nos falta por conocerte, pero cuánto nos falta, Señor, acercarnos a tu palabra. Estamos diciendo que tú eres el verbo que se hizo carne, que tú eres la palabra viva de Dios que nos da vida. Pero cuántas veces vamos a otras cosas, invertimos más tiempo en otras cosas, en lugar de pasar más tiempo deleitándonos en tu palabra, Señor. Perdónanos como pueblo, Señor. No somos tan diferentes a tu pueblo Israel, tercos, duros de cerviz y tercos, Señor, y rebeldes, que conocían tu gran poder, tus milagros, tus maravillas, y aún así, Señor, estaban alejados de ti y pedían más bien a tu siervo que hablara contigo en lugar de hablar directamente con ellos. Pero gracias por tu palabra, porque a través de ella nos hablas directo a nuestro corazón y tu espíritu nos redarguye, Señor, y nos mueves a buscar más tu palabra este año, Señor, como la fuente de vida, como la fuente de gozo, de plenitud, para podernos acercar delante de ti, Señor, solo este santo Dios que eres tú, Señor. Solo ante ti hoy nos humillamos. Quien rige las fuerzas de los cielos, quien más doblega a cualquier rey, quien más susurra y todo tiembla, solo un santo Dios. Cuál hermosura rebosa en gloria, cuál esplendor brilla más que el sol, cuál majestad reina con justicia, solo un santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Iglesia, dígale estas estrofas con todo su corazón al Señor. Él conoce su vida. Que otro fuego consume todo, cual voz al muerto la vida da, cual otro nombre sobre todos, solo un santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios.
quien me rescata de mis caídas, quien a su único Hijo dio, quien más me invita a llamarle Padre, solo un santo Dios, solo mi santo Dios. Vamos. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Una vez más todos, ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios, adoremos al santo Dios. Iglesia, allí con sus manos levantadas, levántele sus manos al Dios Santo que estamos adorando con libertad, con gratitud, dígale: ven, contemplemos. Escucha a tu iglesia, Señor. Si vas a aplaudir, apláudale bien fuerte a Él. Él es el único digno. Por Él es que estamos aquí hoy reunidos, arrancando este año en la presencia del Señor. Y vamos a dar loor, alabanza, la mayor alabanza, como dice la Escritura, que Él es digno de suprema alabanza. Eso no nos cabe en la mente, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Amén. Dígale al hermano que está junto a usted, dígale: vamos a darle nuestra mejor alabanza al Señor, con una vida de obediencia, de adoración, buscando su palabra, pero también cuando estamos acá reunidos, alabándolo con gozo y gratitud. Amén. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unimos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya.
iglesia dice, Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. Amén, amén. Les pido que nos mantengamos un poco de pie, un momento más de pie. Vamos a hacer nuestra oración pastoral y venimos con esta palabra que vamos en Hebreos capítulo 4, vamos al verso 16. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dice la palabra: acerquémonos con confianza. Yo les pido que oremos y que cada uno ore en este sentido de esa confianza que tristemente en ocasiones es desconfianza, que no vamos y nos acercamos de inmediato, quizás algo propio, personal, pero también que pidamos por nuestras familias, por los que vemos que hay tanta incredulidad, que hay tanta desconfianza. Aprovechemos y tengamos este tiempo de oración por quizás esa incredulidad que hay alrededor nuestro, en nuestras familias, y pidamos misericordia al Señor por cada uno de ellos, aún por nosotros mismos. Si te cuesta o te ha costado últimamente ir confiados a ese trono de la gracia, oremos al Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, con tu palabra, cómo nos acercas a ella y cómo, Señor, dice tu palabra que podemos venir confiados. Te pedimos, Señor, como iglesia, que ayudes, Señor, que nos ayudes con la incredulidad que hay personalmente, quizás nosotros mismos, nuestras familias. Vemos tan reflejado en tu palabra, así como lo dijo Tomás en algún momento, que dice tu palabra que hasta no tocar no lo creía. ¿Cuántos de nosotros somos así también? Ayúdanos, Señor, a que podamos crecer en ti, a tu imagen, Señor, que nuestra fe sea probada, Señor, que podamos seguir creciendo en ella, Señor. Ayúdanos y guíanos. Ponemos en tus manos, Señor, a cada una de nuestras familias que quizás vemos alrededor. Qué bendición, familias creyentes que puedan estar alrededor nuestro, pero también, Señor, tenemos familias, incluso la mía propia, que en ocasiones decimos que sí, son creyentes, en otras ocasiones vemos que no. Señor, ponemos en tus manos todo esto, Señor, y esperamos en ti que podamos seguir creciendo en esto y que tú entregues tú mismo esa fe, Señor, que tú mismo, Señor, seas poniendo el querer y el hacer en nuestras vidas, en nuestros familiares, en nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Ayúdanos, Señor, y guíanos porque te necesitamos. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí pueden tomar asiento. Entramos en el momento de entregar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a tener los QR en cada una de las pantallas y vamos a estar acompañados también por nuestros hermanos de la alabanza.
al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios, adoremos al santo Dios. Señor, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas recibidas. En tu palabra dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, no por lo que nos vayas a dar, sino por lo que ya nos diste, Señor. Fue tanto. Gracias, Señor, por esto. Ponemos en tus manos estos diezmos y estas ofrendas, que sean bien administrados, Señor, que sea para tu iglesia, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora sigue el momento en que otra vez nos ponemos de pie y nos saludamos unos a otros. En el amor de Cristo, aprovechemos a dar un abrazo y bueno, podernos saludar. Bueno, buenos días, por ahí unos pocos atrás que todavía se están saludando. Somos una iglesia que nos saludamos mucho. Y bueno, qué bueno eso. Yo creo que si tuviéramos más tiempo ahí nos quedamos. Bueno, ese es el tiempo en el atrio. Bueno, como anuncios estamos iniciando, bueno, hace 8 días iniciamos inscripciones del curso de Fundamentos, que inicia el 22 de este mes, inicia incluso con hora a las 9 de la mañana. Vamos a estar en Nueva Generación, allí al frente diagonal. Vamos a estar en Nueva Generación y es una bendición poder tener este curso de Fundamentos, que son solo 4 secciones, pero allí vamos a tener temas esenciales, muy importantes, y el primero de ellos es la conversión. Muy importante este tema lo vamos a tener. Y bueno, animarlos, sobre todo pues a los que están llegando nuevos a la iglesia, pero si tú también llevas un buen tiempo en la iglesia, puedes inscribirte y hacerlo allí en Inforredil. Bueno, seguimos promocionando el calendario Historias Memorables de la Biblia. Lo seguimos promocionando. De verdad que es un calendario con unas imágenes muy, muy hermosas. Acá voy a abrir cada una de ellas, pero bueno, las imágenes son muy bonitas, el diseño es de verdad que muy, muy especial, pero lo mejor de todo es que tenemos la palabra, la tenemos ahí, tenemos los versos narrativos en la semana y también tenemos textos que la idea es que podamos memorizar esos textos los fines de semana y traerlos acá lísticos y en la mente.
ya organizaditos. De hecho, empezamos con el primero de enero. El domingo 1 de enero tuvimos el primero, por acá lo voy a abrir. Tuvimos el primero y bueno, la idea es poderlo memorizar. Tuvimos Salmo 23, 1 y 2. Son solo 2 versículos. El Salmo 23 generalmente lo recordamos todos. Entonces, bueno, no todos, pero quizás algunos. Entonces, bueno, seguiríamos hoy con Génesis 1:1 y Mateo 27. Génesis 1:1. Entonces, bueno, esta instrucción nos va a ayudar mucho también, es un calendario, el cual pues para nosotros en realidad fue muy especial poder entregarlo como un detalle. Mi esposa y yo lo hicimos con nuestra familia, nuestras familias, y ha sido de bendición. Por ahí lo veía, mi mamá lo tenía ya por ahí colgadito, y bueno, precisamente este huequito que vemos por acá es para colgarlo. Podemos poner una puntillita y ahí empezar a poner bien el calendario, abrirlo, poner nuestros apuntes, es de bendición. Bueno, para que lo tengan ahí, no lo promociono más porque ahí me quedo. Hoy no tendremos Redil Junior y tampoco GIF, nos van a acompañar los niños acá y los jóvenes también. Entonces ya, si Dios quiere, dentro de 8 días retomamos. Entonces esperamos en el Señor poder tener hoy, poder disfrutar de la prédica todos juntos, y precisamente hoy tenemos a nuestro pastor Diego que nos va a acompañar hoy en la palabra del Señor. Entonces, Dios les bendiga. Muy buenos días. Feliz año. Gracias por estar aquí. La semana pasada y anterior fue un desafío porque pues estaban en festivos, ¿no? Y muchos hicieron un buen ejercicio de discipulado y de prioridad, y aquí llegaron y pasamos muy bueno. También el domingo comenzamos esta nueva actividad que tenemos, que consiste en tener la Santa Cena, la mesa del Señor, el primer domingo de cada mes, pero en un servicio especial en la tarde para bautizados y miembros. Y fue precioso, me encantó. Estaba esto a reventar de personas y fue muy bello. Lo estamos llamando la renovación del pacto. Si quieren entender un poco más por qué lo llamamos así, pues miren la enseñanza de la semana pasada. Bueno, entonces, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Y cuando uno comienza el año, es como cuando comienza un día. Yo, por ejemplo, cuando me levanto todos los días por la mañana, anhelo tomar café. Entonces deberíamos todos, cuando nos levantamos por la mañana, anhelar no solo tomar café, sino también nutrir la fe. Y así deberíamos llegar los domingos por la mañana, ¿verdad? Así que te pregunto si tienes hambre de la palabra del Señor. Amén. Así es. Bueno, vamos a abrir en las Escrituras el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Por unas semanas vamos a retomar la serie de quién es, que es la serie del libro de Marcos. La vamos a suspender para fin del mes y comenzaremos con el pastor Efraín y los demás pastores. Seguiremos predicando también una serie sobre el libro de Hechos. Estamos ahí definiendo todo el título, pero muy importante el libro de Hechos este año, porque es un año de grandes desafíos para nosotros como iglesia, y yo sé que para ti y para tu familia también. Así que el libro de Hechos nos enseña la forma extraordinaria como Dios gobierna y dirige su iglesia, y todos estos aspectos tan esenciales de nuestra vida como discípulos y como iglesia del Señor. Marcos capítulo 1, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 24 solamente, y después saltaremos al verso 33 y 34. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 1. Bueno, en Marcos capítulo 4, verso 1. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Y los que no estaban la semana pasada saben que estamos estrenando una serie, una nueva versión de la Biblia.
la nueva Biblia de las Américas. Entonces, animarlos a comprarla, tenerla en papel, pero también en sus dispositivos, en casi todos los dispositivos, en las aplicaciones, está la nueva Biblia de las Américas. Se identifica como NBLA. Tal vez le vamos a pedir a los hermanos que nos ayudan en comunicaciones que siempre pongan eso para que sepan por qué es distinto. Y les comentaba la semana pasada, perdón que estoy hablando tanto, que la nueva Biblia de las Américas tiene los nuevos recursos que nos entrega la traducción bíblica en una nueva traducción con un estilo literario más cercano a la Reina Valera. Para quienes extrañábamos la Reina Valera y habíamos pasado unos años ya con la nueva versión internacional. Muy bien, Marcos capítulo 4, verso 1. Estoy como enredado. Bueno, capítulo 4. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió el Señor: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que se salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Además les decía: cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Saltamos al verso 33 y 34. Con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla.
y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Padre, y oramos desde ahora que al empezar a entrar en esta palabra, ya la sola lectura, como te pedimos, la sola lectura ya sea espada de doble filo, usada por el Espíritu Santo para inquietarnos, para atraernos a Jesús, para pedir que el terreno sea cambiado. Ayúdanos, Padre, por favor. Como decía anteriormente nuestro hermano, que este sea un año de verdad donde podamos conocerte más, profundizar más en la palabra, acercarnos más a ti, tener el fuego del Espíritu Santo en nuestro pecho, la palabra de Dios en nuestra boca, nuestra adoración rendida a ti cada día. Que sea un año de santidad, de búsqueda, de quitar todos los obstáculos por el poder del Espíritu. Año de preparación para un avivamiento, te lo pedimos, Padre. Y esto no es posible si tú no mueves la palabra con el poder del Espíritu en nuestros corazones. Hazlo así. Ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, quiero llamar la atención en este texto, cositas pues de estudio bíblico que siempre me encanta, porque como les digo, pienso que un predicador siempre debe ocuparse no solo de enseñar la Biblia, sino de enseñar cómo estudiar y entender la Biblia. Ustedes notan que la parábola tiene dos grandes segmentos. El primer segmento, la parábola que es dada a toda una multitud, muy grande multitud, y después del verso 13, la explicación de esta parábola dada particularmente a los discípulos y a los 12. Esa es una nota pues muy importante. En medio de esas dos divisiones ustedes van a encontrar los versos 10 al 12 y quiero observar particularmente, llamar su atención sobre el verso número 10, esta expresión: cuando Jesús se quedó solo. Es una hipérbole porque pues evidentemente no estaba solo, estaba con los discípulos. Pero lo que quiere decir el autor es que es el momento en que la multitud, después de haber escuchado la palabra, salen a seguir su vida. Y ese dato es muy importante. La gente escuchó al maestro de maestros, la mismísima palabra encarnada de Dios, dándonos la revelación de Dios. Y la multitud dio la espalda y siguió su camino. No hubo retroalimentación. Noten que ese dato para Marcos es muy importante, porque Marcos, el Evangelio de Marcos es un tratado, es un manual de discipulado. Están tratando de enseñarnos qué es seguir a Jesús, quién es Jesús y qué hizo Jesús, por lo cual nosotros hemos de seguirle y recibir su vida y darle a Él nuestra vida. Jesús, dice nuestro texto, se quedó solo. Es decir, la multitud recibió esta palabra y hizo con esa palabra lo que se le ocurrió. Tomaron la palabra de Dios a la ligera. Y eso nos ayuda a entender un poco el verso número 12. Vieron, pero no percibieron. Oyeron, pero no se convirtieron. Fueron bañados por la palabra de Dios, la semilla fue arrojada abundantemente, pero no pasó nada. Y eso debería ser de entrada una gran preocupación para ti y para mí. ¿Cuántas veces recibimos la palabra del Señor y hacemos con esa palabra lo que se nos ocurre? Debería ser también para nosotros motivo de profunda oración por aquellos que amamos en nuestra familia, por aquellos que amamos en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, y queremos que realmente la palabra de Dios haga y cumpla el propósito para el cual esta fue enviada. Ellos recibieron la enseñanza de la semilla que lleva a diferentes terrenos
Y no sabemos qué pensaron, pero seguramente algunas personas se fueron a casa pensando, ay, yo debo limpiar mi terreno. Con esa actitud moralista y religiosa de quien piensa que el mensaje del evangelio es para que tú hagas alguna cosa y modifiques tu conducta. Quizás otros un poco más filosóficos escucharon la parábola del sembrador que salió a sembrar y tiró semillas que cayeron en el camino, o entre pedregales, o entre espinos, y otras que dieron fruto, y dijeron, qué tan maravillosa, qué hermosa enseñanza sobre cualquier cosa que digámosle a la gente que deben dar fruto. Quizás otros un poco más críticos, como esos que son críticos perpetuos de la religión, dijeron, ese es el problema de los fariseos. Conocen mucho la Biblia, pero no practican. Así que cuando el verso número 10 nos da esta sentencia, nos está diciendo algo muy importante. Jesús se quedó solo. No hubo retroalimentación. No hubo gente que viniera a preguntarle, Jesús, perdóname, ¿podrías confirmar si yo estoy entendiendo bien esto? Jesús, ¿por qué me dijiste esto? O Jesús, ¿qué terreno crees que yo soy? Jesús, ayúdame a entender cómo aplico esto en mi vida. No, ellos tomaron la palabra de Dios e hicieron lo que se les ocurrió, como muchos predicadores hoy en día, que escogen versitos por aquí y por allá y hacen lo que se les ocurre con esos versitos. La segunda observación que quiero hacer en el texto, que está precisamente en esa bisagra que se nos pone, está en el verso número 13. También les dijo Jesús, ¿no entienden esta parábola? Un regaño de Jesús. ¿Cómo pues comprenderán todas las parábolas si no entienden esta primero? Ahora, eso es monumental. Porque lo que nos está diciendo es que esta parábola es la madre de todas las parábolas. ¿Usted sabía eso? Yo sé que la parábola del hijo pródigo es extraordinaria en enseñarnos sobre la gracia. Que la parábola del buen samaritano es maravillosa en enseñarnos que amar debe doler. Que las parábolas de Mateo 13 sobre el reino de Dios son luminosas y sobrenaturales. Pero el verso 13 nos está dando una información esencial. Que todas las parábolas se entienden a través de esta parábola. Eso es, a mí me parece que eso es extraordinario. Es decir, que esta parábola, en primer término, es la clave para entender todas las parábolas, la llave para entender todas las parábolas. Y permítame decirlo así, es de hecho la llave para entender toda la palabra de Dios, como veremos. Por eso necesitamos ocuparnos en esta parábola y ver tres elementos centrales de esta parábola. Primero, ¿por qué es que esta parábola es clave para entender todas las demás? En segundo lugar, ¿cuál es el contenido de esta parábola en sí misma? Porque se diferencia de muchas otras parábolas de Jesús. Y en tercer lugar, ¿cómo es que esta parábola, como dice nuestro título, es la semilla que nos lleva al sembrador? Cómo esta parábola nos muestra al contador de las parábolas, la clave de la parábola, el contenido de la parábola, el contador de esta parábola. La clave de esta parábola es el asunto de la semilla verdadera. Esta parábola, nos dice el verso 13, nos explica cómo funcionan las parábolas. ¿Cuál es el papel de la semilla y el papel del sembrador? Para eso, por ahí hay un sonido extraño. Para eso, permítanme decirles que esta parábola se diferencia de todas las demás en que esta parábola no fue una respuesta a una pregunta, como lo fue la historia del buen samaritano, ¿cierto? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, para responderle esa pregunta, le cuenta la historia del buen samaritano. O para responder a una controversia que había en el capítulo 15 de Lucas, cuando les cuenta la historia de las tres cosas perdidas: la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido.
y es porque le estaban criticando diciendo que él comía con publicanos y pecadores, una parábola dirigida a un público en particular para responder a una controversia particular. Tampoco es una parábola para explicar algún principio fundamental del reino de Dios. Es una palabra, si me permiten usar la expresión, inadvertida. Jesús la cuenta como la parábola que les ayudará a entender todas las demás parábolas. También sobresale esta parábola porque es la parábola que los discípulos le piden explicación. Hay solo 3 casos en el Evangelio en los que Jesús es requerido por sus discípulos en cuanto a la explicación de la parábola. Hay un caso, por ejemplo, en Mateo 21, donde Jesús cuenta esta parábola de los que rentaron un viñedo y al final dice, y los fariseos y los líderes judíos entendieron muy bien esta parábola, por eso buscaban matarlo. No es común que le pregunten a Jesús, explícanos la parábola. Hay 3 casos, este es el primero, el segundo es el caso del trigo y la cizaña, Mateo 13, y Marcos más adelante aparece otra parábola, esto de que lo que sale del hombre, no lo que entra, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, y los discípulos nuevamente le preguntan, y en todos los casos Jesús les hace un buen regaño, como en este caso, ¿cómo así que ustedes no entienden? Bueno, en el capítulo 4 aquí en Marcos, versos 33 y 34, nos deja la claridad de que Jesús tenía 2 niveles de comunicación, un nivel de comunicación para el público en general, no hablaba sino en parábolas, pero que a sus discípulos, a quienes ya habían sido tocados por el Espíritu, ya les seguían, a los que le hacían preguntas, les explicaba todo. Ahora, esto de cómo funcionan las parábolas, déjenme decirlo de una buena vez, las parábolas funcionan para que vamos a preguntarle a Jesús. En el lenguaje de esta parábola, la semilla, lo que quiere producir esta semilla es un diálogo con el sembrador. Y es muy importante porque aquí en el capítulo 4 se está cerrando la primera fracción del libro de Marcos. Este tratado de discipulado cierra con esta ilustración tan importante para decir, finalmente lo que quiere producir la palabra de Dios es que tú vengas a Jesús. A ti no se te permite coger la palabra de Dios y construir tu propia ideología. La palabra de Dios está diseñada para producir hambre de Dios. Así como una buena exposición bíblica, como espero por la misericordia del Señor que sea cada semana en esta congregación, ha de producir que mañana, lunes por la mañana, estés desesperado para ir a abrir tu Biblia y encontrarte con Dios. Es la única semilla que nos lleva al sembrador, pero también nos deja ver cómo recibimos esta semilla. Evidentemente, esos versos que les he citado, el verso 10, que nos dice Jesús se quedó solo, y el verso 13, donde dice, es que si no se entiende la parábola del sembrador, no van a entender la palabra de Dios. Nos confronta también en cómo recibimos nosotros la palabra de Dios. Y a mí me encanta siempre, la verdad, una y otra vez, ustedes saben, si me escuchan con frecuencia, saben que yo una y otra vez repito, Primera de Tesalonicenses 2:3. Me encanta ese verso, donde Pablo le da gracias al Señor por la iglesia de los tesalonicenses, porque recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios. Eso a mí me parece muy hermoso. Y claro, nos está aquí confrontando con el hecho de que hemos de recibir la palabra de Dios como palabra de Dios, no como sugerencia, no como principios y valores que los practicamos si nos funcionan, ¿no? O a ver si nos funciona. No, es palabra autoritativa de Dios. Es Dios el que está hablando, es el dueño de mi cuerpo, es el dueño de mis finanzas, es el dueño de mi alma, es mi salvador, es mi redentor, es mi gozo, es mi todo, es palabra de Dios. No es palabra de la iglesia, no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Que si esa semilla llega en verdad
y ese territorio la recibe como palabra de Dios. Dará diferentes frutos de acuerdo a la persona, la circunstancia o la ocasión, pero dará fruto, por lo menos a un 30%. En algunos al 60%, en algunos al 100%. Entonces, en primer término, es clave para interpretar todas las parábolas porque nos presenta la necesidad de que sea palabra que nos lleve al Señor y nos muestra la semilla que evalúa el terreno. Esta es la única semilla que evalúa el terreno. Es cuando llega la palabra del Señor que se hace manifiesto qué clase de terreno somos. Entonces, en segundo lugar, el contenido de esta parábola. La semilla, ustedes notarán en la historia, llegó abundantemente a todo lado. Usted puede imaginar el sembrador en la imagen que pinta hermosamente Jesús, arrojando semillas a diestra y a siniestra, como debemos nosotros hacerlo en nuestras redes sociales, en nuestras reuniones familiares, en nuestras conversaciones, en la cantidad de libros con los que tapizamos nuestra casa. Arrojó semilla por todos los lados, que cayó en todos los lugares posibles: caminos, pedregales, espinos, terrenos apropiados. La mayoría de estos terrenos posiblemente se felicitaban por ser terrenos inclusivos, que existían para otras cosas. Los del camino decían: nosotros somos un terreno que le sirve a los demás, accesible a todos. Los de los pedregales podrían decir: somos terrenos donde hay sacrificios personales. Los de los espinos dirían: contamos con la aceptación del mundo, vamos a cambiar la sociedad, tenemos propuestas para la humanidad. Pero, en últimas, la parábola dice algo muy sencillo, como todas las parábolas. El terreno sirve tanto cuanto de fruto. Es como si Jesús le dijera a la multitud una cosa que todo el mundo sabía, y quizás ese era el encanto de las enseñanzas de Jesús. Jesús decía las cosas obvias, como en la historia del traje del emperador. Se sabe en la historia del traje del emperador que al emperador lo visitaron unos modistos de alto turmequé para decirle que ellos habían inventado el vestido que nadie jamás conocía, una cosa extraordinaria, un vestido invisible, que solo lo podrían ver las personas realmente inteligentes. Y le cobraron una millonada por el traje. Se escondieron los modistos a coser el traje invisible, vinieron al rey. Al principio el rey pensó: pero yo no veo nada. Pero ¿cómo digo que yo no veo nada? Van a pensar que soy tonto. Entonces el rey dijo: oh, qué traje tan hermoso. Y entonces, claro, los cortesanos, los que estaban con él en la corte, supieron que eso solo lo veían los inteligentes y empezaron a alabar oh rey, qué hermoso diseño, qué colores, qué brillo, qué precisión en el trazo. Y salió el rey por el pueblo a dar, pavoneándose, un primer vistazo a la población, y un niño en medio de la multitud dijo: el rey está en calzoncillos. Bueno, las parábolas hacen algo parecido. ¿Ustedes piensan que un terreno puede tener espinos, piedras, estar en el camino y felicitarse por eso? Un terreno no sirve si no produce fruto. Si la semilla no se encuentra con el terreno y produce vida. Y la gente le encantaba esas historias de Jesús porque decían cosas obvias que hacían cierta crítica social. Pero ellos se fueron tranquilos con eso. Dijeron: tan chéveres las enseñanzas de Jesús. En esa iglesia sí dicen lo que se debe decir. Ese pastor sabe mucho. Ahí sí hablan en un lenguaje que podemos entender. Qué capacidad para criticar a las demás iglesias. Volveremos dentro de 8 días, pero seguiremos con nuestra vida común y corriente. Sin embargo, es claro en nuestra historia, tanto por las palabras de Jesús como por el relato del mismo evangelista, que la clave está en quienes vinieron a preguntarle a Jesús.
Y permítame un poquito de imaginación. Yo me imagino que Pedro y Juan, unos de los seguidores de Jesús, vieron la multitud marcharse, una gran multitud, y a Jesús solo. Y se preguntaron, bueno, chévere que los escuchen tanta gente, chévere que tenga tantos miles de personas y los sigan en las redes sociales, chévere que la gente ahí por una hora el domingo en la mañana esté vibrando. Pero ellos empezaron a pensar, oye, la gente sí está entendiendo lo que Jesús les quiere decir. O están sencillamente usando las palabras de Jesús como principios y valores que ellos hacen lo que se les ocurre con esas palabras. Y quizás la pregunta en ese camino, cuando la gente se fue, Jesús se baja de la barca, ellos están ahí empezando a conversar con Jesús, empezaron a codearse el uno al otro, a decirse, oye Pedro, pensemos un poco más cercanamente. ¿Y qué terrenos crees tú que somos nosotros? Y de repente Pedro dijo, no, nosotros somos la tierra fértil que da fruto. Y entonces Juan lo mira a los ojos y dice, Pedrito, yo te vi peleando con Jacobo el otro día, yo no estoy tan seguro. Y entonces dije, bueno, pronto somos los del camino. Y dije, y saben que yo tengo la sospecha de que ellos se identificaron particularmente con el tercer terreno. Ese tercer terreno es el más descrito por Jesús en la interpretación que él mismo hace, verso 18. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, no es que no conocen, han oído la palabra, pero miren las tres cosas, preocupaciones del mundo. Pregunto, ¿hay aquí alguien que no tenga preocupaciones del mundo? Sí, yo sé que la mayoría de nosotros no estamos preocupados sobre en qué puerto vamos a parquear nuestro yate de 80 yardas en el Mediterráneo. No estamos preocupados por eso, porque ninguno de nosotros tiene un yate en el Mediterráneo. Pero yo creo que la mayoría de nosotros sí estamos preocupados por en qué vamos a pagar los servicios, si mi matrimonio va a salir de esta crisis, si mis hijos realmente van a tomar buenas decisiones, si el examen médico va a salir bien. Preocupaciones del mundo. Segundo, engaño de las riquezas. ¿Les hago la pregunta? ¿Quién hay aquí que no sufre bajo el engaño de las riquezas? ¿Quién de ustedes no siente un fresquito cuando en la cuentica hay cierto numerito? Eso no soluciona los problemas, eso no lo soluciona los problemas. Ay, pero se siente tan bien cuando está ese fresquito, ¿no? El engaño de las riquezas. Y tercero, los deseos de las demás cosas. A mí me parece que ellos se identificaron con eso. Ha llegado la palabra, pero hay cosas que ahogan. Y por supuesto, podría haber quien se identificó con otra cosa. Pero el énfasis aquí está en que ellos, escuche bien, no se quedaron con su explicación. Esa es la esencia del asunto. Que usted escucha la palabra de Dios y usted no usa la palabra de Dios. Usted se deja atraer de la palabra de Dios a Jesús y le pregunta a Jesús. Saben que me parece tan hermoso y eso lo he aprendido de ustedes, de muchos de ustedes que me han dicho, que vienen y me dicen, no, el primo mío me preguntó que la batalla del Armagedón, pastor, ¿yo qué voy a saber de la batalla del Armagedón, pastor? Y entonces yo le digo, yo tampoco sé mucho de la batalla del Armagedón, yo sé que eso está en Apocalipsis, pero por favor. Y entonces yo le digo, oye, venga, estudiemos y miremos, y en la EBI hay un curso me parece que sí, hay un curso de la escatología bíblica y todo. Ven, estudiemos. Pero yo le hago una pregunta antes. ¿Usted qué le dijo a su primo? Pues, ¿qué le respondió en primer término? Yo sé que usted no sabía la pregunta y por eso estamos aquí conversando, pero ¿usted qué le dijo? Usted le dijo, no sé, ¿qué le dijo? Y esto lo he aprendido de ustedes, me encanta. No, yo le dije a mi primo, pídale al Espíritu Santo que lo ayude. Oye, francamente,
Me parece tan extraordinaria esa respuesta. Me parece tan extraordinaria esa respuesta, de verdad, de verdad. Porque ¿qué estamos diciendo? Mire, el punto del cristianismo no es saber respuestas. Eso no es el punto del cristianismo. Ni nosotros somos diferentes al resto de la población porque nosotros sabemos más, nada de eso. El punto es que esta palabra te lleve a Dios. La única semilla que nos lleva al sembrador, que produce tal escozor, tal inquietud que nuestras propias respuestas no sirven para nada. Y empezamos a decir, ay, yo qué debo hacer, y qué terreno soy, será la semilla, será no sé qué, qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo hacer. Pues no, yo puedo pedirle a Dios que me revele su palabra. Yo puedo orar. Yo puedo pedirle a la gente de Dios, a alguien más santo, más caminado en el evangelio, que me ayude. Yo puedo ir por ese camino de humildad, porque es que cuando usted recibe palabra de Dios y usted dice, qué bueno que Jesús estaba de acuerdo conmigo esta mañana. Pero cuando esta palabra te produce tal humillación que vienes inclusive a que Jesús te regañe, verso 13, ¿no entiendes esta parábola? Como vamos donde la mamá a las 10 de la noche y ella nos pega el regaño, y estas son las horas de venir a pedir comida, pero mientras nos regaña, nos hace la comida. Entonces, claro, el contenido de la parábola es llevar la gente a Jesús, y Jesús lo que está diciendo es, no van a entender nada de lo que yo les digo si piensan que yo vine a enseñar principios y valores para que ellos hagan lo que se les ocurra con esos principios y valores. No, yo vengo a darles un escozor en el corazón a través de mi palabra para que vengan a mí a resolver el problema de su alma, que es su pecado. Porque tu problema con Dios no es tu conocimiento. Tu problema no es que tú no conoces la Biblia. Tu problema, mi amigo, es que tú eres pecador, mi amiga, que tú eres pecadora. Y mis hermanos y hermanas en Cristo, nuestro problema es que somos pecadores. Nuestro problema no es que, ay, es que yo sé muy poquito de la Biblia. Yo sé que eso es un problema, pero ese no es tu problema mayor. Y la palabra de Dios viene para llevarte a Jesús. Y por supuesto, ese es nuestro enfoque aquí, el contador de esta parábola, el asunto de la función del sembrador. Si ustedes vieron, hay un énfasis repetido en nuestro texto en decir, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es una expresión proverbial judía, puntualmente de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, y lo que busca es responsabilizar a la persona. Más luz tenemos cuando miramos el verso 24 y 25, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan se les medirá. Noten eso. La forma en la que interpreten la semilla realmente declarará la forma en la que ustedes están. Esta es una semilla que revela el terreno. Y verso 25, una sentencia extraordinaria. El que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y la interpretación de eso es, el que tiene es el que tiene algo de luz para saber que lo que tiene que ir es al sembrador. Que el que va a remover esas piedras o esos espinos o sacar del camino, abonar la tierra, moverla para que llegue y la semilla dé fruto. Porque el problema no estaba en la semilla. El problema no estaba en el sembrador. El problema claramente está en el terreno. ¿Y quién puede intervenir el terreno? Pues el sembrador. Entonces, la parábola funciona para llevarnos a el sembrador. Y aquel que va al sembrador ya tiene algo. Tiene una autoevaluación. Tiene una humillación. Tiene una necesidad. Y por supuesto, aquel que venga a Jesús no será
decepcionado. Entonces podemos concluir que es un regalo esa angustia del alma cuando sentimos que la palabra de Dios no está produciendo fruto en nosotros. Es un regalo cuando, como en el verso 13, Jesús nos regaña diciendo todavía no entienden, y nosotros le decimos Señor, tienes razón, todavía no. Usamos el conocimiento bíblico, lo manipulamos, pero no estamos sometidos al rigor y a las leyes espirituales de esta semilla. Y esto, a manera de conclusión antes de las aplicaciones, me parece tan importante enfatizarlo, porque yo quisiera que ustedes vean la falta de sentido que hay y la ceguera espiritual que hay en nosotros. Pensamos que no sentimos a Dios. Y entonces pensamos, si yo no siento en Dios, si yo no siento a Dios, entonces de pronto es que Dios no existe. Miren pues la conclusión. Yo no siento a Dios, entonces de pronto Dios no existe. Yo no siento a Dios, entonces la iglesia está equivocada. Y quizás todas las iglesias están equivocadas. Yo no siento a Dios, entonces seguramente no hay nadie que me pueda explicar y resolver mi cosa. Entonces dejemos las cosas así porque yo no siento a Dios. ¿A ustedes no les parece eso torpeza de todas las torpezas? Es como si yo tuviera un dolor en mi estómago, me tomo una aromática y digo, la aromática no me sirvió. Entonces seguramente no hay ninguna medicina que me pueda ayudar. Entonces seguramente yo es que no estoy enfermo, sino que esto es normal. Entonces seguramente todos los médicos del mundo, o los que yo conozco, están equivocados. Entonces seguramente nadie me puede comprender. ¿No les parece torpeza de torpezas? Cuando lo más obvio sería, si no hay fruto, no es porque la semilla no sirva o el sembrador no sirva, es porque hay un problema en el terreno. Esa es la maravilla de la simpleza de esta parábola. Si tú no sientes a Dios, el problema no está en la iglesia, mi amigo. Yo sé que las iglesias todas somos muy imperfectas, pero el problema no está en la iglesia. Si tú no sientes a Dios, el problema no está en los predicadores. Si tú no sientes a Dios, no es que Dios no existe, es que Dios existe, quieras tú, sientas tú o no. Si tú no sientes a Dios, el problema está en ti. En unos momentos les voy a hablar de Spurgeon. A los 15 años, aterrorizado por una tormenta de nieve, se metió a una iglesia para esconderse. Y un predicador que no era el predicador oficial, sino otro, porque el otro predicador no pudo llegar por la tormenta de nieve, con 20 personas, predicó el evangelio como pudo. Y esa noche Dios convirtió a Spurgeon. Y en su testimonio él dice, yo era hijo de pastor, nieto de pastor. Desde niño había leído la Biblia. Y esta es la frase que me iluminó. La luz estaba ahí, pero yo era ciego. Entonces tú, joven o señorita de segunda generación o tercera generación, que creciste en la escuela dominical, que te enseñaron la Biblia, que te sabes versos de memoria, el problema no es que Dios no existe, o la palabra de Dios no tiene poder, o la iglesia no es la agencia principal de Dios en la transformación del mundo. Ese no es el problema está en ti. Tú eres ciego y necesitas venir a Cristo. Y eso nos conduce a las dos aplicaciones. Primera aplicación, ¿cómo recibimos la semilla? Hemos de recibirla como la palabra de Dios que nos guía a Dios. Si esta palabra de Dios no te está guiando a Jesucristo, no va a servir en tu vida. Habrá de llevarte a Jesucristo en adoración, en arrepentimiento, en fe, en anhelo de amarlo más, de buscarlo más, de seguirlo más, de contemplarlo más, de imitarlo más.
Segundo lugar, no solo cómo recibimos la semilla, sino cómo esparcimos la semilla. Y aquí pues hay unas sencillas reflexiones que quiero hacerles sobre asuntos que me preocupan. Porque creo que esta semilla, esta parábola no solo habla de nuestra responsabilidad al recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, venir a Jesucristo y rogarle y orar, que esta palabra sea aplicada en nuestro corazón, orar por nuestra propia alma, como cuando nos reunimos aquí, adoramos a Cristo y nos cantamos unos a otros, pero a mí me parece que es muy importante advertir que nos cantamos a nosotros mismos y que doblegamos nuestro corazón delante del Señor y le decimos: ayúdame a creer esto, aumenta mi fe, porque esto es verdad y porque el problema de todos estos obstáculos está en mí. Pero también es la forma en la que esparcimos la semilla. Entonces voy a hacer unas observaciones. Primero, no pierda el tiempo con lo que no es semilla. Yo veo que en las redes sociales difundimos frases bonitas. Yo digo, difunda frases bonitas, tanto cuanto esas frases iluminen a sus lectores para entender mejor la palabra de Dios y su evangelio. Pero elimine frases que son tontas. Hay frases definitivamente tontas. Me encantaría hacerles una lista y reírnos toda la tarde de esas frases tontas. Y que de un momento nos impactan, ¿no? Ten en cuenta que el agua moja. Y dicen, pero ¿para qué publicó eso? ¿Para qué le puso a la gente a gastar tiempo mirando eso? Además que está quedando en ridículo, porque la gente dice, esta muchacha sí piensa. No, es que me impactó mucho. Bueno, entonces piensa primero por qué te impactó mucho. Podemos cometer el riesgo de estar confundiendo la semilla con fotografías de la semilla. Y hemos de buscar que sea siempre lo más cercano al conocimiento ilustrativo de la palabra del Señor. Lo segundo es, procuremos difundir semilla, porque lo que da fruto es semilla. Yo sé que nos encanta difundir testimonios. Los testimonios son para adorar a Dios, pero lo que da fruto es la semilla. Yo sé que nos encantan ciertos comunicadores. Hay comunicadores en América Latina que definitivamente son geniales con lo que tienen los latinoamericanos de estas formas de expresión, riqueza en el tono de la voz y recursos audiovisuales, maravilloso. Pero procuremos que lo que difundamos sea semilla, palabra de Dios. Procuremos no decirlo todo, como Jesús en las parábolas, sino crear escozor e inquietud para que vengan a Cristo. Es que hemos confundido evangelización con apologética, y quizás por eso nos encantan esos conferencistas de derecha que tratan de pelear con toda la ideología de género y todos estos temas que con gran preocupación vemos que están ganando cada vez más relevancia. Y pensamos que eso es esparcir la semilla. Esparcir personas que tienen buenos argumentos para callarle la boca a nuestros opositores. Perdónenme, eso no es ser sembradores de la palabra del Señor. Yo sé que te sientes orgulloso cuando a tu primo le mandas el video de fulanito de tal que derrumba todos los argumentos en contra de la eutanasia, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tendrá su momento para el diálogo, la buena discusión, el ahondamiento en argumentos, pero eso no es esparcir la semilla. Hemos de hablarles de Dios, de su revelación, hemos de hablarles de su necesidad del evangelio. Finalmente yo quiero terminar pidiéndoles una aplicación que tiene que ver con un libro. El libro al que me refiero es un libro biográfico de uno de los, como algunos dicen de pronto de manera un poco estilizada, mentores históricos
de muchos de nosotros, que es el famoso predicador Spurgeon del siglo XIX, que predicó en Londres. Muchos de quienes predicamos hoy en día el Evangelio reconocemos que fue un hombre de Dios, no perfecto, pero un hombre usado por el Señor, dotado de una capacidad extraordinaria de comunicación, pero también de una fidelidad hermosa al Evangelio. Yo quiero animarlos a leer este libro. Es brevecito, se lee en 2 sentaditas. Es biográfico, entonces nos cuenta muchas cosas de este gran predicador inglés que llegó a batir todos los récords de predicación del Evangelio en esos tiempos y que hasta el día de hoy es el predicador más citado y leído en el mundo. ¿Por qué lo fue? No por un don personal, sino porque fue fiel a la comunicación del Evangelio. Y quiero decirles, especialmente a nuestros visitantes, a los aspirantes a ser reconocidos como miembros, a los que están confundidos porque todavía no saben cuál es la diferencia entre la iglesia católica y evangélica o entre esta iglesia y otras iglesias, a los que tienen preguntas. En esta biografía de Spurgeon no solo se habla de su vida y cómo Dios lo usó, sino de cómo él predicó y por qué era tan esencial, la columna vertebral de su ministerio y de su doctrina. Es una presentación de la doctrina de nuestra iglesia, en esencia sencilla, que espero que les genere más inquietudes. Lo recomiendo para jóvenes, criados en familias temerosas de Dios, pero ausentes a la vida y la vitalidad de la palabra de Dios. Porque quizás son como Spurgeon, que a los 15 años se dio cuenta que la luz estaba encendida, pero él era ciego. Lo recomiendo para hombres y mujeres que quieren servir en el Evangelio, en sus redes sociales, en sus vecindarios, en los rebaños, en sus casas, en el futuro como misioneros o pastores, y que se confunden contemplando las tendencias predominantes que hay hoy en día, marcadas por el entretenimiento religioso. Se lo recomiendo a estudiantes de la Biblia, que encuentran este gran énfasis en la soberanía de Dios, en su elección incondicional, en cierto conflicto y tensión con quienes enfatizan el libre albedrío y la responsabilidad humana. Este libro les ayudará mucho. Se lo recomiendo a hermanas y hermanas que anhelan, como este servidor, ver en esta generación un avivamiento de conversiones realizadas por el Espíritu Santo. Spurgeon no hacía llamadas al altar. Él invitaba a los que el Espíritu Santo había tocado en arrepentimiento y fe a venir el martes. En un solo año, cuenta en su diario, vio 1000 conversiones. En la Inglaterra victoriana, que estaba asediada por un nominalismo aplastante, seco, frío y distante del Evangelio, como el que se vive en la Iglesia Católica contemporánea. Queremos ver un avivamiento. Y en hombres como estos vemos el ejemplo de la aplicación de principios bíblicos como una estructura doctrinal sana, una oración ferviente, intensa e intencional, una vida de iglesia local dedicada y sacrificial, un fervor por las misiones y el evangelismo, lo que veremos este año en el libro de los Hechos. Les quiero recomendar como aplicación que en la salida en el atrio compré una o varias copias, están a mitad de precio, solo por hoy, para animarlos en esta dirección. Vamos a orar. Señor, como la multitud, hemos escuchado la parábola. Como tus discípulos, te preguntamos, Señor, ¿qué terreno soy? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? Ayúdame, Señor. Nos aguantamos tus regaños, porque sabemos que si tú has enviado esta semilla, ella no regresará a ti vacía. Te pedimos, Padre, que este sea un año en que recibamos la palabra de Dios como ella es en verdad, palabra de Dios. Que en este programa de lecturas que tenemos en la iglesia, evidenciemos
una clara disciplina y compromiso de todos nosotros como discípulos. Que esto no sea ni para nuestro orgullo, ni basado en nuestra capacidad o dedicación, sino que sea nuestra simple respuesta cuando vemos que ha llegado la semilla y que no queremos que se ahogue más, ni que se pierda más, ni que se pisotee más. Ayúdanos, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pongámonos de pie, adoremos al Señor. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Ven, contemplemos al único eterno, santo, cantemos por siempre al santo Dios, adoremos al santo Dios. Llegamos a este momento donde las personas que están acompañándonos por primera vez, por favor le pedimos que levante su mano. Vamos a entregarle un detalle que tenemos muy especial para ustedes. Por acá tenemos una persona adelante y en la parte de atrás tenemos otra persona. En el medio tenemos una persona más. Sean ustedes muy bienvenidos. Y continuamos en esto de orar, dando gracias a nuestro buen Dios por la palabra del Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos con la palabra de hoy? Desafiados, ¿no? Siento tan desafiado en esto de preguntarle a mi Señor qué terreno soy y pedirle que obre en mi vida y en ese terreno que estorba tanto a su poderosa y preciosa palabra. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres Dios que desea siempre hablarnos y que nos amas, y que producto de ese amor es tu acción de transformación en nosotros. Padre, oramos que tu Santo Espíritu siga obrando preciosamente en nosotros, que sigas mostrándonos, Señor, estas cosas que debemos quitar, de cómo debemos volver nuestros ojos a ti cada vez, una y otra vez, rendirnos reconociendo esta preciosa disposición de tu evangelio, un evangelio que nos anima a buscar tu rostro, a volvernos a ti y a humillarnos delante de ti, diciendo muchas veces: Señor, no entiendo. Ayúdanos, Dios, a ser estos que comprenden tu evangelio y viven tu evangelio, y ayúdanos a que esta semana, Señor, sea una semana donde tengamos esta práctica de orar preguntándote, y orar rindiéndonos, y orar disponiéndonos para hacer la obra que nos has llamado a hacer, y es hablar de ti a izquierda y a derecha, del único Dios verdadero que eres tú, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, de iglesia, recuerde que tenemos el tiempo del atrio para que compartamos, nos saludemos, y que Dios me les bendiga. Una feliz semana para cada uno de ustedes. Amén, amén. Gracias, Joan. Para vivir en tus propósitos, conocerte cada día más por tu palabra, Dios. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón.